Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Cerca, en el que vamos a hablar de historia, concretamente de prehistoria, con el coordinador del Aula de la Tierra, coordinador voluntario, José García, bienvenido. Muchas gracias, encantado. Un placer poder contar Bien hallado. contigo en esta entrevista de Cerca, en la que vamos a conocer un poco más de ti, de cómo comienzas a investigar, porque eres evidentemente un apasionado de la prehistoria. ¿Cómo comienzo a investigar? Bueno, no sé, a investigar creo que nunca. Bueno, pero sí que comienza mi interés porque desde pequeño mi padre ya trabajaba en el mantenimiento de lo que se llamaba antes ICONA, creo que se llamaba el mantenimiento de los bosques. Y entonces él de vez en cuando me traía en la cestita esa que llevaban los trabajadores para la comida, en esa especie de canastita de mimbre que les recuerdo. La fiambrera. Sí, pues ahí me traía minerales, rocas y tal. Y en el instituto yo era un estudiante francamente malo, quizás también porque por el tema de mi discapacidad escolarmente estuve como muy sobreprotegido todo el tiempo y tal, también tenía que dedicar mucho tiempo a la rehabilitación y se priorizaba la rehabilitación a la formación, pero que sí que me di cuenta con Salvador Pérez, con Fernando Marfil, etcétera, que eran profesores del instituto, que tenía una capacidad extraña o cierta intuición, no sé, para la geología. Y entonces, pues igual que me frustraba muchísimo con la matemática y con la física, pues era para mí una fuente de satisfacción la botánica, la paleontología, las rocas, tenía capacidad para ver rocas de transición entre un tipo y otra. Incluso yo me acuerdo que Salvador a veces ponía en el laboratorio un grupito más pequeño de la clase conmigo, se ponían unos con él. Entonces eso a mí me hacía sentir que tenía cualidades por ahí, lo que pasa es que luego profesionalmente apareció, se puso por delante cuando la selectividad, la oportunidad de hacer una formación privada específica para formarme en una psicoterapia que abordase el ámbito de las adicciones y encarrilé mi vida profesional por ahí, pero siempre he tenido ahí detrás la paleontología, la botánica. De hecho mi jardín lo abrimos a la comunidad escolar también, en fin, que esa ha sido siempre una vocación que ha estado ahí. Y ahora, pues todos esos años de formación y tal, pues bueno, se pueden plasmar en algo concreto como es el proyecto este que se llama Aula de la Tierra. Lo que empieza como una cosa anecdótica de unas piedras que te traía tu padre, se convierte en una pasión, podríamos decir, ¿no? Sí, también Nathaniel Branden, que a mi juicio es el mejor psicólogo que trabaja el tema de la autoestima en Estados Unidos, norteamericano, dice que los docentes son como buscadores de tesoros, que tienen que escarbar para ver cuál es el tesoro que hay dentro de cada niño. Yo en mi infancia y en mi juventud tuve la suerte de encontrarme con varios, con Paco Cantos, con Francisco Cantos, con Miguel Serón, con Paco Castillo, con Fernando Marfil, con Salvador Pérez, y son personas que fueron quitando tierra o quitando lo que sea, hasta que me hicieron ver que yo tenía un potencial, aunque luego en mi vida profesionalmente fui por otra vía. Y me hicieron ver que podía, ¿no? Porque yo siempre lo cuento porque me parece muy significativo, ¿no? A mí de adolescente me dieron un certificado médico firmado por un equipo de médicos donde se me reconoció un grado de minusvalía en grado de subnormalidad. Entonces las palabras marcan. Con ese nombre, además. Marcan mucho, ¿no? Entonces, claro, para mí fue esa actitud de ese grupo de profesores fue como un antídoto que me sacaba de mi zona de confort y que me hacía ver que trabajando y luchando pues se podía aprender y además ser muy feliz
en el proceso de aprender, ¿no? Independientemente de dónde desembocara ese proceso. Porque es importante también transmitir esa pasión y transmitir ese conocimiento que investigáis las personas que os gusta conocer y sacar esta tierra de lo que está cubierto. Yo es que creo que casi todo, habrá algunas cosas que no, pero que casi todo en la vida se hace primero con formación, pero después muy importante la emoción. Una pieza, lo que sea, de un fósil, de un no sé cuánto, de una cámara de televisión que sea una virguería, si no hay alguien que te dice por qué es una virguería, por qué es algo especial, y te transmite esa pasión, esa emoción, ese sentimiento, pues tú simplemente estás observando un objeto, que si te es desconocido, pues... Como en El Principito, ¿no? La rosa especial porque yo la cuidaba, ¿no? Exactamente, tiene que haber un vínculo y sobre todo nosotros nos estamos dando cuenta que con los niños hay que partir de la historia que hay detrás de la pieza en vez del objeto en sí, ¿no? El objeto en sí, y más como hablábamos al principio, si un objeto además está fuera de contexto, pues tiene menos sentido. Por eso es muy importante que si, por ejemplo, en el territorio más cercano, como es la comunidad de Alaurín, si aparecen objetos del ámbito de la arqueología, de la paleontología y tal, pues si pueden, pues le pedimos a la gente que lo pongan a disposición del aula de la tierra, que desde el aula se hará un protocolo administrativo y jurídico para que ese bien, si esa persona quiere, nunca deje de ser suyo o lo que sea, y que lo podamos usar mientras se cumplan los fines para los que esa persona ha hecho ese depósito. Pero ahí es donde debe estar, porque encima de una chimenea o en un no sé qué o tal, no tiene ningún sentido. Y porque luego nosotros también, si quieres, eso lo hablaremos más adelante, pero pretendemos tener ahí un depósito de piezas que sirvan para los investigadores actuales y para los que vengan en un futuro. Claro, porque eso es otra cosa que comentábamos hace un momento de récord, que yo te decía, yo puedo encontrarme un fósil, esto es un fósil, ¿no? Un fósil como este, y me puedo pensar que es un tronco, pero realmente esto a una persona que está acostumbrada y que sabe investigar y que sabe leer, esto habla. Claro. Por ejemplo, esta pieza es una crasosteria grifoide del Plioceno, de la zona del Quinto, no voy a dar más detalles para que no se produzcan expolios, que es uno de nuestros grandes enemigos. Y bueno, pues si no se sabe lo que es, pues tiene menos valor, pero si además sabemos lo que es, pero está descontextualizado, también pierde mucho valor. Lo importante es saber las coordenadas GPS, en qué estrato estaba, ver qué animales había por encima, por debajo, a qué periodo de la historia de Alaurín pertenece, qué animales convivían con este tipo de grandes ostras que vivían formando arrecifes. Bueno, y toda esa información se perdería si no tenemos la localización exacta. Por eso nos gustaría hacer un mapeo de Alaurín con localizaciones GPS, tanto de minerales, fósiles, incluso a nivel también malacológico, o sea, con los caracoles pulmonados de aquí, pues para que conste lo que hay y se pueda investigar. La malacología es la ciencia que estudia, en este caso, las conchas, y el Aula de la Tierra está muy comprometido con un proyecto que se está llevando a cabo desde la Universidad de Jaén a través del doctor José Lietor, y somos partícipes de ese estudio que, bueno, yo creo que en pocos años saldrá a la luz y va a ser una auténtica revolución del género Iberus, que es un género prácticamente del sur de España, y va a ser muy, muy interesante. Estamos cubriendo varias áreas. Por una parte está la malacología, por otra parte está la evolución humana o la paleoantropología, y por otra parte está la geología con 3 ramas que serían rocas, minerales y fósiles. Por eso también es tan importante que se mantengan en su lugar, ¿no? Para poder contextualizarlo, supongo. Y si están en un lugar que corren peligro, porque, por ejemplo, esta pieza estaba en un olivar, entonces si pasa el tractor y la parte en 5 trozos,
pues sigue siendo lo que es, pero en 5 trocitos. Y entonces, pues bueno, pues sí la podemos encontrar casi entera, aunque como se ve, bueno, salió en 2 trozos, lo tuvimos que pegar, reconstruir, pero bueno. Pero eso, que las piezas tienen valor cuando sabemos exactamente ubicarlas. Sí. También es curioso, ¿no?, que hubiese tantas conchas en nuestra zona, ¿no?, en Alhaurín. Sí, porque obviamente pertenecía a un periodo donde estábamos bajo el mar, fundamentalmente desde nuestra sierra, Alhaurín, que en realidad se conoce como Sierra de Mijas, que se conoce también como Sierra Blanca, que pertenece al complejo geológico Alpujarride. Es una sierra, varias cimas, varias montañas, por decirlo de alguna forma. Un sistemita montañoso. Sí, que está compuesto por mármoles. Mármoles que hay de varios tipos, sacaroideos, que son los que se deshacen así como el azúcar, y dolomíticos. Entonces, estos mármoles, como ya sabemos por las canteras de otros pueblos y tal, se usan también para explotación de áridos y eso. Y cuando acaba la sierra, vemos un corte, que es una falla, un corte, como si hubiesen dado ahí un tajo. Una chafa. Pues de ese corte de falla, pues prácticamente hasta Cártama, ya lo que hay son rocas sedimentarias, fundamentalmente arcillas y areniscas, y en toda esa extensión encontramos dientes de tiburones, grandes ostras, balanus, lapas, Ostrea edulis, más pequeña. La Ostrea edulis es la ostra que nos tomamos con la copita de champán que es una ostra muy glamurosa. Y las teníamos por aquí. Y cuando un investigador o una persona se encuentra una pieza, decías que si alguien se encuentra algo, pues que lo deje para que se pueda investigar, ¿no?, se pueda localizar. ¿Cuál es el proceso que cuando cae en manos de un investigador una pieza de esta lleva para poder, digamos, analizarla, ¿no?, y localizarla? Bueno, nosotros no somos eruditos, somos legos en esta materia, somos aficionados. Entonces, el aula de la Tierra está compuesta por una persona de aquí de Alhaurín, que es Francisco Albarracín, al que agradezco su labor encomiable, porque muchas de estas áreas eran desconocidas para él y está haciendo un esfuerzo brutal con una motivación también enorme. Estoy yo como persona voluntaria, y luego hay un comité científico que nos asesora. Entonces hay un genetista, varios biólogos, un paleoantropólogo, un paleontólogo, un malacólogo, ¿vale?, una persona especializada en conchas. Entonces eso enseguida, cuando hay alguna cosa, lo ponemos en conocimiento de ellos, y en función de la relevancia, pues ya se estudia aquí o se manda a la universidad, o depende del protocolo. Cuando Cultura y Patrimonio valora que una pieza tiene un interés excepcional, pues pide un informe y tal, y si ve que el interés, porque es algo único, pues ya se lo llevarían a sus instalaciones y lo investigarían sus equipos, o imagínate, o el Museo de Málaga, de la Aduana, o la universidad, o quien ellos determinen. Ese sería más o menos el recorrido. Y normalmente después se dejan, como bien dicen, ¿no?, a lo mejor en un museo, para que se pueda dar a conocer todo ese saber que se ha descubierto, ¿no?, a raíz del fósil. Sí, los museos locales son, o los espacios museísticos, son espacios muy interesantes porque acercan el patrimonio a la comunidad. Yo siempre digo, cuando me preguntan qué es el aula de la Tierra, suelo decir que es un pósito, en vez de un depósito, que me suena más fúnebre. Digo que es un pósito de bienes materiales e inmateriales, ¿no? Entonces, es un sitio donde se depositan bienes materiales e inmateriales. Por una parte están los bienes materiales, que son estos,
que nos ayudan mucho a investigar y nos ayudan mucho también a hacer divulgación y concienciación. Y por otra parte están los bienes inmateriales, que es la protección del patrimonio y el amor por los recursos de tu comunidad. Cuando empiezas a conocer algo, como me pasó a mí con la geología, con la paleontología, con todo esto, es cuando realmente le pones nombres y apellidos. Esto se llama Crassostrea grifoides. Entonces, cuando a mí alguien me llama, Quillo, mira, no sé qué, cuando me llama José, cuando me llaman por mi nombre, no sé, pero yo siento cierta cercanía. Entonces, cuando se conoce algo, se empieza a respetar, se empieza a amar, se empieza a valorar, se empieza a cuidar, y ese es uno de nuestros objetivos principales. Que la gente de Alhaurín conozca su patrimonio y esté orgulloso de él también, y que las próximas generaciones lo puedan conocer también. Llama especialmente la atención que hoy en día se sigan descubriendo cosas de esta época de la historia con todo lo que ha ocurrido en medio, ¿no? Desde que esto estaba a la vista de todo el mundo hasta hoy en día, han transcurrido muchísimos años, muchísimas civilizaciones y todavía se siguen descubriendo. Sí, hay varios factores que influyen. Por ejemplo, a ver, cada vez hay más conciencia, y también los medios que tenemos casi una cámara de alta resolución en el bolsillo, todos, desde mi padre hasta mis sobrinos. Todo el entorno, los medios, las posibilidades han cambiado, y eso ha cambiado muchas cosas. Por ejemplo, en el siglo XVII, XVIII, cuando un minero en Norfolk, por ejemplo, encontraba una ostra que se llama Grypaea dilatata, que es una ostra más pequeña que esta, pues esa persona, metido en una mina, no pensaba que era un fósil, que las partes duras del animal se habían sustituido por la materia, por los materiales minerales que lo rodeaban y tal. No, pues pensaban que no tenía valor. Y entonces, que no tenía valor, y que era pues lo primero que se le ocurría. Entonces, como esas uñas que están en la exposición, esas ostras parecen una uña, ellos decían que eran uñas del diablo. Y en Inglaterra y en el norte de Francia se conocen como uñas del diablo. Y si había un derrumbe en la mina y alguno se quedaba atrapado o moría alguien o no sé qué, pues se atribuía esa mala suerte a que había aparecido una uña del diablo. Se empezaron a vincular los hechos, aunque ese derrumbe se habían dado también sin que apareciera. Entonces, quiero decir, durante mucho tiempo, pues la gente se ha encontrado esto y decían, oye, pues no sé, pues un tronco o es un trozo de no sé cuánto. Y ahora es mucho más fácil, a través de una foto, colgarlo en un grupo de Facebook especializado en que enseguida alguien te diga lo que es. O con el Google de las fotos, que lo subes a Google y ya te dice lo que es. Y ya está. Luego tú dices, se siguen descubriendo cosas. Bien, es una apreciación que es cierta, pero que tiene sus matices. Se siguen descubriendo cosas porque en realidad lo que conocemos es muy poco, ¿vale? Por ejemplo, si hablamos de evolución humana, el libro de la evolución humana tiene muchísimas páginas, muchas más de la mitad, en blanco. Por lo tanto, podemos hacer una lectura muy parcial. Hay eventos en la evolución humana que entre un evento y otro no sabemos qué es lo que ha pasado. Es más, la genética, que lo está revolucionando todo, nos dice que en algunos análisis genéticos de algunos homínidos se encuentran genes de especies que nosotros no le hemos puesto nombre aún. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos más o menos entre un 2 o un 3% de genes de neandertal, tú y yo y las personas que están aquí con nosotros. Vale. Y eso es porque ha habido, obviamente, una hibridación. Las únicas poblaciones que no tienen ese gen son poblaciones del centro de África, porque allí no llegaron los neandertales.
Pero lo que nos están diciendo los científicos es que además de esos genes, hay otros genes también, y vemos también que pueden haber genes de denisovanos, de tal, pero hay otros genes que no le hemos puesto nombre aún. ¿Por qué? Pues porque no han aparecido. Entonces, la paleoantropología es una ciencia muy bonita porque en cualquier momento un descubrimiento te lo pone todo por delante, claro. Patas arriba. Y ahora, pues cualquier correntía de agua, cualquier lluvia de estas tremendas que caen 100 litros en un ratillo, pues te empieza a crear, yo qué sé, en la sierra, un pequeño torrente que va arrastrando los sedimentos y tal, y te hace ahí un cajorro, como decimos aquí, y te pone al descubierto, como ha pasado en los caracolillos, que ya hablaremos de este tema, un yacimiento neolítico. ¿Vale? Y oye, ¿y dónde estaba eso? No, pues la gente dice, ¿habrá pasado gente por ahí? No sé qué. Claro, es que claro, sorprende, ¿verdad? Habrá pasado gente por encima. Es que esa correntía de agua ha dejado un talud, a lo mejor de una potencia de 1,5 metros al descubierto, y ahí están esos útiles, herramientas líticas, trozos de cerámica o un hueso, etc. Eso es lo que ha ocurrido, como dices, en los caracolillos, ¿no? No sé exactamente en qué situaciones se han... Lo comentaremos cuando llegue la hora, ¿no? Se han dado, sí, sí. Estamos casi terminando y es una pena porque es un tema muy interesante. Antes de irnos me tienes que hablar de nuestro amigo, pero yo quiero que nos cuentes la importancia que puede tener para el tema de la divulgación un espacio como el Aula de la Tierra de manera permanente. Bueno, el otro día hablando con un arqueólogo de los más importantes de Málaga y posiblemente el que más ha hecho por el patrimonio de Málaga, me decía, Pepe, hay pueblos, porque yo le decía que en Alhaurín el Grande tenemos muy poco patrimonio arqueológico, realmente tenemos un par de hachas del calcolítico bronce en ofitas que han aparecido por ahí, por la zona de la Venta de los Morenos, y poco más. Y él me decía, Pepe, hay pueblos que tienen mucho patrimonio, mucho, y no hacen nada, y hay pueblos que tienen muy poco patrimonio, pero hacen mucho. Entonces nosotros, aunque no tengamos mucho patrimonio, pero sí que queremos, pues a través de las exposiciones, de los talleres, sobre todo hacer una divulgación interactiva. Como lo que tenéis este fin de semana también. Claro. Entonces, yo creo que esa vía es muy interesante para que el patrimonio que hay o el que esté por descubrir sea respetado y se haga por los cauces adecuados. Sí, este fin de semana tenemos un privilegio en Alhaurín de contar con unas jornadas que se llaman Evolución Humana de Olduvai al Valle del Guadalhorce. Olduvai, como muchos de vosotros sabéis, está considerada como la cuna de la humanidad, está al este de África, en Tanzania, es el lugar icónico donde el matrimonio Liki trabajó durante mucho tiempo, donde Mary Leakey descubrió el Paranthropus boisei, aparecieron, bueno, aquello es un parque temático allí tienen los fósiles por castigo, como en Atapuerca. Entonces, desde ahí vamos a hacer un recorrido, desde Homo habilis, que tiene 2,5 millones de años, hasta los homínidos que poblaron el Valle del Guadalhorce, que fundamentalmente son Homo neanderthalensis, neandertales, y Homo sapiens sapiens. En estas jornadas hay dos ponentes. El primero nos va a traer desde Olduvai hasta aquí, que será Roberto Sáenz, al que agradezco no solo que venga desde Madrid a dar una conferencia, sino, aparte de un profesional excelente, es una persona excelente y que nos está ayudando a que todo sea muy fácil. Y eso, cuando uno es un lego en esto, se agradece mucho la actitud de personas así. Y luego Pedro Cantalejo, al que también agradezco mucho su colaboración, que ya es un senior, una persona que se jubiló el año pasado, pero sigue muy activo y a la que le agradezco también su ayuda. Pues él nos va a hablar, él es un gran conocedor
y el motor prácticamente la puesta en valor de la cueva de Ardales, que es una cueva muy importante, con pinturas del Paleolítico Superior, pinturas neandertales, cuando se pensaban que los neandertales no pintaban. Y que espero poder traerlo por aquí, porque sería muy interesante tener una charla distendida con él. Y entonces vamos a estar la mañana del sábado, 2 conferencias de 1 hora, un cuarto de hora, media hora para preguntar y debatir, una paradita para tomar un cafelito con pastas, y además tenemos la exposición que está abierta aún. Así que me parece un plan para un sábado de otoño fantástico. Las conferencias van a tener un nivel divulgativo, o sea que la vamos a ¿Que se comprenda? Sí, que no es para eruditos, y me parece un plan precioso. Yo creo que este tipo de cosas las tenemos que hacer, porque tú no puedes saber si a la gente esto le gusta o no le gusta. Yo no sabía si el arroz me gustaba o no, si no salen corriendo, ¿no? ¿No? O sea, no sé si el chuchi, pues si lo pruebo, pues ya te diré. Entonces, se hacen muchas cosas culturales, muchísimas en el pueblo, a veces no da tiempo a acudir a todas, pero este ámbito de la ciencia y de la divulgación está teniendo cabida bueno, en los objetivos, en los planes de este equipo de gobierno, y yo agradezco especialmente a Toñi Ledesma su implicación, ya no como política, porque bueno, un político al fin y al cabo es una figura pública que está a disposición, sino, no sé, a nivel personal he visto una implicación y una motivación en este proyecto de la Ola de la Tierra que ha hecho que en muy pocos meses demos muchos pasos, y aunque venimos trabajando desde hace 25 años, pero bueno, hemos tomado conciencia de que esto lo tenemos que ordenar. No podemos tener 3.000 piezas metidas en un cuartillo. Entre otras cosas porque es una pena. Porque, claro. Por ejemplo, esta pieza, ¿qué significa o qué representa? Pues mejor esto dicho? es una serie que se llama Dinosauria, de una empresa norteamericana que trabaja con paleoartistas como Jorge Blanco, por ejemplo, que son gente que trabajan directamente en los equipos de los mayores y mejores paleontólogos norteamericanos. Por lo tanto, si aparece un descubrimiento de que el dinosaurio X tenía plumas, ellos cambian el modelo y el modelo siguiente ya aparece con plumas, o que tenían unas vesículas, o tenían unos pinchos, o unas no sé qué. Pues, entonces son piezas únicas. Son piezas de coleccionista que son muy difíciles de encontrar, y nosotros ya tenemos 4, y nos parece muy importante porque a los niños son piezas que le atraen, les llama la atención muchísimo. Entre estas 2 piezas, obviamente, una Crasostrega grifoide de aquí, de hace 5 millones de años, el Plioceno de Alaurín, es muy importante, pero un niño siempre se va a sentir muy atraído. Más, tú ya sabes, ¿no? A los niños, los dinosaurios, y a les muchos encanta, adultos sí. les fascina. Y yo les temo, porque te empiezan a hacer preguntas de dinosaurios que yo me quedo con las patas colgando, que tengo que admitir y a veces le digo, explícalo tú, porque si sabes más que yo. Más, claro. Esto es claramente un T-Rex, un tiranosaurio. Un tiranosaurio Rex. Y bueno, a raíz de las adquisiciones de estas piezas, vamos haciendo cada vez más atractivo la visita de los niños. Aunque eso Francisco Albarracín lo hace muy bien. En la actual exposición hay unas 140 piezas expuestas, más o menos. Bueno, piezas de altísimo nivel. Las reproducciones que tenemos de cráneo son las mismas reproducciones que hay en el Museo de Nueva York, de Tokio. Tenemos un nivel de réplicas impresionante, pero no nos paramos mucho en el nombre de cada, porque algunas son, ¿no? ¿Cómo le voy a pedir a un niño que se aprenda lo que es un Sahelanthropus chadensis? Si se lo va a olvidar. Entonces lo que hacemos son muchísimas dinámicas sobre la bipedestación, sobre la caza, sobre el fuego, cosas muy prácticas que son mucho más fácil de que la entiendan y de que luego tengan un recuerdo. Es mucho más difícil olvidar una dinámica
he hecho y que he experimentado yo a un nombre impronunciable en latín, ¿no? Pues con esa idea nos quedamos y con lo interesante que es los talleres, lo que tenéis este fin de semana también, y muchísimas gracias por toda la labor que realizáis para dar a conocer todo esto, porque como bien decías, un pueblo puede tener muchísimas cosas, pero si no lo muestra o si no lo da a conocer, no vale para nada. Yo quiero daros las gracias por ofrecer visibilidad a todo el trabajo que llevamos desde los últimos 20 años y mandarle un mensaje que me parece que puede ser muy bonito a la gente. Bueno, por una parte, que es lo más cercano, que no se lo pierdan, que es lo de este sábado, y por otra parte, que estamos abiertos en el aula de la Tierra a colaboraciones de personas que estén interesados por este tipo de cosas. Porque nosotros tampoco tenemos un nivel altísimo, ¿no? O sea, queremos aprender en grupo, queremos ilusionarnos en grupo, queremos salir al campo en grupo, queremos salir al campo, ¿qué más da? Con familia, con padres, con sus niños. Y queremos que esto sea un proyecto, como es un servicio público de divulgación científica, queremos implicar a cuanta más gente mejor. Y si hay una asociación de excursionistas, de gente que va a andar, de espeleología, estamos, ya te digo, a compartir esta pasión con todo aquel que quiera, porque el recorrido va a ser mucho más bonito. Pues hecho el llamamiento, muchísimas gracias de verdad por acudir a nuestra llamada, y a todos ustedes también muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos veremos próximamente aquí en De Cerca. Hasta entonces.